Gracias amigos de Beacanal por seguir en sintonía. 8 de enero del año 2016. Gracias señor Jacinto García, secretario de la UDEP, por estar aquí. Muchas gracias. Unidad Defensora del Pueblo. Así es. Muy bien. Muchas gracias por Gracias la don Edgar Muñoz por estar aquí. Usted es el presidente de la Unidad Defensora del Pueblo. Así es. Bienvenidos. Gracias. El año pasado los vimos en algunas acciones, ¿verdad? Sí, Varias. varias. Creo que estuvieron aquí en la Roosevelt en algún momento. Sí, ¿verdad? Estuvimos ahí, pues, la UDEP surgió como una organización de choque para demandar las justas causas del pueblo, en vista de que el gobierno de Otto Pérez Molina en ese entonces no había atendido la problemática nacional, y que eventualmente algunas organizaciones que estaban entonces no respondieron a las demandas del pueblo como tal, incluso algunas pues estuvieron haciendo cogobierno, y entonces nosotros nos vimos en la necesidad de pues organizarnos y hacer acciones. Empezando con las acciones propiamente, digamos, de negociación, de solicitud a varios ministerios, al mismo presidente de la República. Empezamos a hacer cabildeos en el Congreso para atender las demandas de la población. Sin embargo, nunca fueron atendidas. Lamentablemente tuvimos que llegar a acciones como cerrar las puertas del Congreso para presionar a los diputados que aprueben leyes a favor del pueblo, bloquear completamente, uno de esos bloqueos fue la Roosevelt, bloquear las entradas de la ciudad con el fin de llamar la atención y decirle al gobierno, o mejor dicho, exigirle al gobierno cuál es la verdadera razón por la cual no quería atender a la población guatemalteca. Y seguimos en lo mismo. Finalmente ¿Cambió algo con el gobierno de Alejandro Maldonado? Surgen las manifestaciones de los sábados. Yo, Jacinto García, lo he dicho siempre, las manifestaciones de los sábados cumplieron su objetivo. ¿Cuál fue ese objetivo? Perpetuar a los mismos en el poder. Eso. Es bien duro lo que está diciendo. Sí, así es. Va en contra de la corriente. Por supuesto, pero casi nadie se da cuenta. ¿Por qué lo dice? Porque resulta de que en el cambio de gobierno, la renuncia de Otto Pérez y de Roxana Valdetti únicamente obedeció a intereses de los grandes capitales, a intereses de los gringos. Puede ser que a alguien le ofenda que se diga esto, pero es verdad. Obedeció a intereses de la oligarquía tradicional, puesto que en este momento nombraron a Maldonado Aguirre, a Fuentes Soria. ¿Y qué recibimos? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? O mejor dicho, de los problemas de fondo de este país, los únicos ciertos, ¿qué cambió? Específicamente, en este momento, Maldonado acaba de darnos un golpe en la espalda de decir, mire, si usted no quiere ese saladito que le estamos poniendo, no lo quiera y su problema. ¿Usted cree que él sea digno después de esa acción de ser tomado en cuenta para que regrese a la CC, a la Corte de Constitucionalidad? Lógicamente ya sabíamos. Pero mire, corazón, está hoy en el periódico. O sea, sí. Búsquenlo, corazones. Pero hoy está en el periódico o en Prensa Libre, no recuerdo dónde, está la fotografía de los que... no, es Prensa Libre. No, aquí está. El periódico, página 8. Aquí está los que aspiran a integrar el próximo Tribunal Constitucional. Pilas. Página 8. Alejandro Maldonado Aguirre, actual presidente y ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad en varios periodos, exdiputado por el Partido Conservador MLN. Sí. ¿Usted cree que hay que premiarlo después de los salarios diferenciados? No, lógicamente ya conocemos la trayectoria de Maldonado Aguirre. Lo único es que cuando asumió la presidencia se vio como muy pequeñito, ¿verdad? Y no sacaba las garras. Sin embargo, lógicamente sabemos, como dando una muestra de lo que realmente es y preparando el terreno a este otro presidente, yo le llamo un títere al presidente electo Morales, pues nuevamente nos muestra ese verdadero rostro que ha caracterizado a esta gente
digo a los de la contrarrevolución, a los que siempre han ostentado el poder político, a los que han ostentado siempre el poder en las cortes, a todo eso. Y Maldonado Aguirre es uno de esos. Y lógicamente, pues nosotros no estamos de acuerdo con este actuar, sobre todo denigrar al trabajador, denigrar a nosotros los que eventualmente hacemos ciertos análisis, denigrar al periodismo que critica un sistema. Somos leninistas. Eso dice él. Bueno, eso no es lo más adecuado. Debería reconocer tu papel de que es representante de la unidad del pueblo, y en este momento no está ejerciendo ese papel. En este momento está incumpliendo sus funciones, que como decía mi amigo que es periodista, en este momento cabría un antejuicio en contra de Maldonado Aguirre por incumplimiento de deberes. En fin. Muy bien, don Edgar Muñoz. Bienvenido, presidente de UDEP. ¿De qué nos quiere conversar hoy? Bueno, a nosotros nos preocupa mucho la situación, porque la llegada de Maldonado Aguirre, nombrado por el Congreso, era con el propósito de garantizarle al nuevo gobierno una estabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque si usted ve en Prensa Libre el día de hoy, Yafet Cabrera se estaba en la misma posición de Alejandro Maldonado Aguirre, en que él sí estaba de acuerdo con los salarios diferenciados. Es decir, Maldonado Aguirre le iba a evitar el desgaste político al gobierno que iba a entrar de Jimmy Morales. Entonces, ¿Ya estaba arreglado el tema? ya estaba arreglado el tema, así es. Entonces, a nosotros, la verdad que el salario diferenciado... ¿Y qué cree? Perdón que lo interrumpa. Y si usted cree, y esa es su verdad, que todo estaba arreglado, la siguiente pregunta obligada es: ¿y qué piensa de las capturas de hace 2 días de los militares? Bueno, vea, yo lo que valoro es de que esto ya era una cosa que tiene que ver la Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque varios militares de los que capturaron iban a estar acompañando a este gobierno. Al próximo. Al próximo gobierno. Entonces... Así dicen las bolas, ¿verdad? Sí, así es, no. Yo pienso que no es que así dicen las bolas. Yo creo que así es. Porque algunos miembros de la CICIG participaron en las capturas estas. Sí, así me están diciendo a mí. Ayer me informaron eso. Entonces ellos lo que están dando a decir que ellos siguen teniendo el control del país, ¿verdad? Y que ellos quieren que se le dé la imagen al pueblo de un gobierno que pueda ser honesto, ¿verdad? Que no quieren que haya gente que en el gobierno de Jimmy que se le pueda señalar de corrupto, de que tiene que ver con las masacres de este país. Yo así lo veo. ¿Qué más quería agregar usted? Sí, digamos, en ese sentido realmente hay que saber, volvemos un poco a lo que ocurrió el año pasado, hay que saber que quienes controlan a Guatemala, tristemente hay que decirlo de esta manera, es el CACIF, la oligarquía tradicional y la embajada gringa. Ellos son los que controlan realmente este país, y lo vuelvo a repetir, sí, porque eso lo tenemos que tener bien claro, y a los amigos televidentes pues hay que leer un poco. Lamentablemente los guatemaltecos casi no leemos y entonces no nos informamos, porque aquí si alguien dice que las manifestaciones de los sábados del año pasado fueron las que provocaron la renuncia de Roxana Valdete y Otto Pérez, eso no es cierto. A ellos les ordenaron que renunciaran, y las manifestaciones únicamente se constituyeron en una imagen mediática ante el mundo para justificar esas acciones. Eso es lo que ocurrió realmente. Eso no quiere decir que los otros 2 que renunciaron sean unos santos de primera comunión, porque tienen sus pecados de corrupción. Así es. Esa es otra historia, esa es otra historia.
Es que en cada gobierno hay cualquier clase de corrupción, hay favores políticos, Lo hay único es pago que los de Oscar Berché, que hasta le devolvió a McFarland a su hijo en la base naval del Pacífico, ese no está por ningún lugar. Lógicamente. ¿Verdad? Hay cualquier clase de actos de corrupción. ¿Y qué pasó aquí? Fue una venganza del CACIF en contra de estos que están presos ahora y que pues lo que hicieron fue recuperar el poder por medio de quien ya sabemos que está en este momento gobernando y que se manipuló la cosa realmente para poner a Jimmy Morales como presidente, que ya sabemos el resto de la historia. Eso. Y aquí los gringos tienen mucha vela en el entierro. Guatemala, tristemente, es un patio trasero de los gringos y cuando alguien menciona que se va a actuar en contra de los gringos, es una situación en contra que de los intereses que ellos representan aquí en Guatemala. Si no, miremos lo de la United Fruit Company de hace 50 años, hace 60 años. Lo mismo está pasando ahora. Lo único es que ya no son tan evidentes. Y el guatemalteco eventualmente con las redes sociales es un arma de dos filos. Nos enteramos de muchas cosas, pero también es más fácil manipular la situación. Y eso ocurre. Y eso ocurrió. Les voy a hacer una pregunta. Tenemos que ir terminando y ustedes ya se manifestaron. ¿Ustedes quieren una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Está planeada para que salga la noticia allá por mayo? 1 de mayo la tienen preparada mediáticamente y orquestada. ¿Ustedes quieren una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, nosotros pensamos de que se hace necesaria una Asamblea Nacional Constituyente, porque hay que hacer hay varias reformas en la Constitución. Lo que sí, nosotros como organizaciones sociales debemos de demandar que hayan más oportunidades de participar en estas elecciones, es decir, que no sea solo a través de partidos políticos, sino que ahí que se permita la participación de los comités cívicos, de los diferentes ¿Ya se están medios. preparando ustedes para tener representantes dentro de esta asamblea que aparentemente nadie detiene? Pues nosotros pensamos de que tenemos algunos líderes en los departamentos donde nosotros tenemos alguna presencia y también tenemos relación con otras organizaciones que pensamos de que podemos llegar a tener cierta cantidad de diputados en esa Asamblea Nacional Constituyente, porque de lo contrario, si solo los partidos que reciben el financiamiento de la iniciativa privada van a participar, pues ya veremos que esas reformas a la Constitución que va a hacer la Asamblea Nacional Constituyente nada más van a ser para seguir garantizándole a ellos su status quo. Sí, digamos, en ese sentido también de esa asamblea, y hay un montón de reformas que hacer, voy a referirme a este punto, es de que también se tiene que reformar la ley electoral de partidos políticos, y un tema principal Pero esa no necesita modificación en la Constitución. Constitución. Sí, pero digamos, en este sentido, algunas reformas como es la ley electoral, la ley de maquilas, en las cuales todavía siguen habiendo muchos privilegios, y aquí hay que plantearlo de una buena forma, y gracias a, digamos, yo voy a agradecer a Bea Canal, que es un canal que se ha manifestado y que ha estado siempre a la vanguardia de estas demandas justas de la población mayoritaria, y que nosotros tenemos que seguir denunciando, pues, y porque los otros canales de desinformación, le llamo yo, o aquellos medios de desinformación escritos y radiales, realmente no abordan los temas sociales. No tienen, o sea, a usted le venden una Asamblea Nacional Constituyente, pero se la venden como que va a haber una reforma porque ya no va a haber corrupción. Pero si la corrupción aquí en Guatemala debe quitarse de raíz. Cuando agarren a alguien de la línea 2, tal vez vamos a comenzar a ver un poco de justicia. Ajá, ahí sí. Cuando nosotros hemos demandado del Ministerio Público de la Justicia que nos den a conocer la lista de los grandes empresarios que están involucrados en la línea 2. Ajá. Eso lo hemos demandado nosotros. ¿Por qué? Porque si usted ve, pues, solo empresarios asiáticos, la mayoría, pues, son los detenidos.
Entonces ellos, pero aquellos grandes, no sé si usted se acuerda que cuando fue diputado este señor Pablo Monsanto, él denunció un contrabando que hizo y acusaba a Berché, ¿cómo se llama?, de haber hecho ese contrabando. ¿Cuántos camiones fueron los que pasaron? Más de 500 camiones. Y así, todos esos de la línea 2, como yo tengo entendido que este señor Callejas era uno de los que controlaban. Dicen, ¿verdad? Sí, dicen, sí, hay que ver. así dicen, según la información que ha tenido algún medio escrito aquí en Guatemala, que ha estado profundizando en algunas investigaciones de ese tipo, lo señalan a él como que fuera la cabecilla de eso. Pero hay empresarios que son realmente los cabecillas, Ah, ¿verdad? sí. Que son los que han logrado amasar fortunas a base de privilegios y de probablemente tener peones, inclusive en el ejército, en la sociedad civil y en las ONGs, ¿verdad? Así es. Porque aquí de todo hay. Sí, nosotros hemos hecho algunas denuncias en contra de algunos empresarios, incluso ante la CICIG. Esa denuncia todavía no la ha tocado la CICIG. Hemos hecho denuncias por evasión fiscal, hemos hecho denuncias por contrabando y que estamos esperando. Nosotros como Unidad del Pueblo, Unidad Defensora del Pueblo, hemos estado haciendo denuncias, porque nosotros no solo bloqueamos las calles, nosotros también presentamos las denuncias donde corresponde, gestionamos donde corresponde, hacemos las peticiones donde corresponde, y es así como trabajamos. Y las denuncias están presentadas, pero no hemos visto resultados. Entonces hay empresarios que están denunciados con pruebas objetivas, con pelos y señales, como vulgarmente le decimos, pero la CICIG todavía no ha actuado, mucho menos el Ministerio Público. Lógicamente aquí hablar de los empresarios, hablar de los grandes evasores fiscales, hablar de los contrabandistas de este país es pecado. Y hasta nos puede costar la vida, nos puede costar la cárcel. Pero si no lo decimos nosotros, ¿quién lo dice? ¿Cómo termina, don Edgar? ¿Cómo terminamos este espacio? Bueno, yo solo quería hacer un énfasis un poco respecto a los salarios diferenciados, ¿verdad? Porque nosotros nos preocupa eso, porque fíjese que la mayoría de estas empresas, ellos están invirtiendo en dólares. Esos vienen de Estados Unidos y de países asiáticos que pagan en dólares a sus trabajadores. Entonces aquí en Guatemala, digamos, estos pagan $8 la hora. Si están trabajando $8, por 8 horas estamos hablando de $64. 64 quetzales. No, 8 por 8, $64 al día. Al día. Estamos hablando de 482 quetzales en el día. Y si lo multiplicamos por 30 días, estamos hablando de 14,000 quetzales. Entonces, por trabajador. Y le quieren pagar con esos famosos, pues que ya bueno, ahorita está suspendido, pero le quieren pagar 1,900 quetzales. Entonces, ¿cuánto se están ahorrando por trabajador? Hay una propuesta de tener el salario para maquilas regulado en toda América Central y que sea el mismo para evitar este tipo de migraciones de que amenazan estos supuestos inversionistas que como aquí es más caro el salario, entonces me voy a Honduras y como aquí es más caro el salario, entonces me voy a Nicaragua. Entonces, creo yo que sería una buena estrategia unificar los salarios de maquilas a nivel centroamericano, ¿no creen? Sí, en ese sentido, realmente cualquier propuesta, es que lo que pasa es que aquí hay que tener bien claro, hay en Guatemala, específicamente en Guatemala o en todo el mundo, en todo caso la OIT y los organismos internacionales en materia laboral y los convenios suscritos por los estados, en materia laboral, tipifican un estándar de salario o de pago, porque está el convenio de protección al salario, que también está ratificado por el Estado de Guatemala. Entonces hay un margen en el cual no debe bajar, no debe rebajarse el salario, porque eso ya sería una violación incluso a nivel internacional. La propuesta que se maneja de unificar los salarios de maquilas es una propuesta buena siempre y cuando esté
encima del margen mínimo del salario aquí en Guatemala. Porque recuerde que el aumento del salario no es solamente porque al empresario se le ocurrió, porque al presidente o al gobierno se le ocurre dar un salario mínimo, sino han sido luchas sociales que han costado vidas de dirigentes sociales y sindicales y que son derechos reales, son derechos mínimos adquiridos, los cuales no se puede renunciar. Entonces aquí el salario no es tanto pelear, mire, le van a pagar un salario o mire, si quiere, tómelo, si no, no es tanto eso. Es que el salario es un derecho mínimo que no puede ser renunciado por una persona, de lo contrario caeríamos en esclavitud. Hay empresarios que realmente están pensando, mire, le voy a dar tanto. Incluso en el campo no se respeta el salario mínimo y la gente tiene que trabajar en base a lo que le pagan. Pero aquí tenemos que definir realmente cuál es el verdadero objetivo del salario, cuál es el verdadero objetivo de una remuneración, que es la dignificación del trabajador y la de su familia. Entonces, cualquier propuesta que sea, ya sea a nivel regional, que sea tomada en cuenta para que no ocurra este tipo de desigualdades, pero que realmente tiene que ser en base al salario mínimo por encima de este, porque el salario puede ser mejorado, pero no puede ser disminuido, porque incluso la canasta básica está al triple Las de lo conquistas que laborales no son para perderse, son para perpetuarse. Es más, fíjese, pues, dentro del Tratado de Libre Comercio establecen algunos convenios sobre salarios, y esos no son tomados aquí en cuenta. Pero ya tenemos denuncias, ¿verdad? Ya hay denuncias internacionales. Así es. Ya van a condenar al Estado por empresarios, y de ahí Entonces, todo el pueblo sí, paga los desmanes de algunos empresarios que no respetan en materia laboral el Tratado de Y por Libre último Comercio. quisiéramos dejar algo. Digamos, a nosotros nos preocupa mucho el informe de ENCOBI sobre los 9,5 millones de guatemaltecos que están en pobreza y en pobreza extrema. Ese es un informe que nace de las instituciones del Estado. Del Estado, y el mismo gobierno tratando de clavarse al pueblo. De clavarse al pueblo, y además Propiciando más pobreza. otro informe que creo que fue del PNUD sobre los trabajadores, pues la mayoría de los trabajadores están de forma informal. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no tienen un salario permanente, solo por 2, 3, 4 meses. ¿Y eso qué? Hace para no pagar sus prestaciones. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en Guatemala. Muy bien. Y que son cosas que creo yo que si se quiere realmente terminar con la confrontación, que haya paz social, pues debe de haber atención también hacia las necesidades de los trabajadores y de los guatemaltecos. Muy bien, gracias a los dos por haber venido. Se nos terminó el tiempo, estamos interrumpiendo la programación regular de BC Noticias. Termino con que llegó una queja de un trabajador de una melonera de allá de Zacapa, del área de Zacapa. Dice que les dan trabajo por 45 días, a los 45 días cambian, que les incluyen la comida, que son frijoles y tortillas, que el que quiera pollo se lo descuentan de su salario y que les pagan 1,000 quetzales al mes. Oh, sorpresa. ¿Verdad? Yo te digo, sorpresa. Digamos, en la finca San José Las Delicias en Retauleu, el salario mínimo era el año pasado eran 70 quetzales y pico. ¿Y cuánto le pagan a los trabajadores? 40 quetzales. Y esos 30 que salen, que sobran, sirve para pagar la cuota patronal y para pagar la cuota del IX del trabajador. Imagínense cómo estamos. Muy bien. Gracias por estar aquí, a ustedes se les agradece, gracias amigo Tele20 por haber estado en este maratónico programa En Sintonía y los dejamos nuevamente con BC Noticias.